Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. En Impactando Vidas vamos a hablar de la alimentación desde un lugar distinto. La memoria del corazón, la sabiduría de nuestros ancestros y la conexión con la naturaleza. Antes de que la nutrición fuera una ciencia, ya era un acto de amor. Antes de los planes alimenticios estaban las cocinas de nuestras abuelas, los alimentos de la tierra y los ritmos del sol guiando la vida cotidiana. Cada alimento tiene una historia, cada receta guarda un legado, cada mesa compartida es una forma de pertenecer. Hoy nos acompaña Mariam Didi Rendón Ruiz, nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, quien integra en su camino profesional la psicología de la alimentación, la medicina ayurvédica y los saberes ancestrales que nos invitan a volver a lo esencial. Su historia nace del amor por la palabra, la naturaleza y los alimentos reales, enseñanzas heredadas de sus padres, y que hoy se transforma en una forma consciente de acompañar a otros a nutrirse de manera integral. Mariam, qué alegría tenerte hoy en Impactando Vidas. Gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir mi historia y cómo a través de la comida he logrado impactar primeramente mi vida y de las personas que han pasado en mi consultorio y que he tenido la posibilidad de hacer alguna recomendación con una palabra, con una preparación de algún alimento, con una recomendación o simplemente por estar ahí en presencia. Qué belleza. Mil gracias a ti por aceptar esta invitación y estoy segura que vamos a aprender muchísimo hoy de ti. Mariam, ¿qué recuerdos de tu infancia conectan más profundamente con la alimentación? Bueno, yo recuerdo de niña que mi mamá siempre nos preparaba los alimentos en casa con alimentos reales y naturales. Íbamos especialmente un día a la semana a comprar a la plaza de mercados, teniendo la posibilidad de interaccionar con el agricultor, con el vendedor, de probar esos alimentos, de sentir ese olor fresco. Para mí era un momento muy hermoso de compartir con mi mamá y después de recibir esos alimentos, de adquirirlos, poderlos preparar, ¿sí? Involucrándome en la cocina, observando cómo mi mamá preparaba los alimentos y cómo estos eran una parte de integración familiar al momento de sentarnos a la mesa, de compartir historias mientras nos alimentábamos y primeramente agradeciendo, ¿sí? Cada vez que íbamos a empezar a comer, agradecíamos al Dios Supremo, a Dios, y nos disponíamos a alimentarnos. Entonces, para mí, ese valor del alimento real y natural, pues guarda una historia también de nutrición, ¿sí? Ya que a lo largo del tiempo hemos visto cómo se han ido transformando estos saberes y cada vez en la población colombiana predominan alimentos procesados que al revisar esos ingredientes vemos que carecen de ese valor nutricional. Entonces, rescatando esos momentos con mi mamá me lleva a recordarle a mis pacientes la importancia de alimentarnos con lo natural, con la papa, con la yuca, con el plátano, con las verduras, que tenemos muchas a disposición, pero que muchas veces no sabemos cómo comerlas porque no nos enseñaron desde niños, de comer las frutas de estación, de temporada colombianas, evitando comer frutas que vienen de otros países, cuando Colombia es muy rico en biodiversidad, en los alimentos que nosotros querramos. Entonces, para mí, rescatar ese momento es muy importante. Mi mamá era muy estricta con los horarios de la alimentación, teníamos unas horas específicas y recuerdo que ella resaltaba mucho el valor de desayunar. Decía, ustedes no se pueden ir
a la escuela, al colegio, mi papá ir al trabajo sin desayunar. Yo recuerdo que las únicas veces que no desayuné cuando tuviera un examen de sangre, fue lo único. Mi mamá, sin importar cómo estuviera, enferma o en alguna condición, se levantaba y nos preparaba el desayuno y nos decía que era la comida más importante, que uno al salir de la casa tenía que haber comido, porque no sabía con qué se encontraba en el transcurrir del día. También muy en los horarios en el almuerzo, ¿sí? Decía que respetando esos horarios nos evitábamos alguna alteración digestiva, ella la llamaba gastritis, ¿sí? Y para la cena, muy temprano, decía que antes que se ocultara el sol, entonces estábamos cenando tipo 5 o 6 de la tarde. Así tuviéramos una fiesta, una invitación nocturna, comíamos en la casa sin importar si tuviéramos otra invitación. Entonces, eso me lleva a recordar, ya al estudiar la fisiología, cómo nuestro cuerpo con ese ritmo circadiano está muy ligado a responder mejor ante esos alimentos cuando nos regimos en unos rangos de horarios, ¿sí? Que a veces por cuestiones de la vida se nos va olvidando porque le damos más prioridad al trabajo, a las ocupaciones, al corre-corre y no nos damos la importancia y relevancia que es el momento de alimentarnos. Algunas personas comen en el carro mientras conducen, mientras están haciendo una llamada o no ven la hora y ya son las 4 de la tarde y es su primera ingesta o su segunda ingesta. Entonces, poder tener como una disciplina, como una prioridad en esos momentos de ingesta fue a raíz de lo que aprendí de mi mamá. Nosotros teníamos a disposición también en la casa muchos productos procesados, paquetes, porque mi mamá tenía una tienda. Sin embargo, en la cocina, en el comedor, no estaban esos paquetes. No habían gaseosas, dulces, aunque tenía toda esa oferta a disposición. Pero siempre resaltó mi mamá que era mejor el dulce de una fruta que el de un caramelo o el de un bombón. No quiero decir con esto que nunca lo comí, no, pero predominaba más la comida real. También decía que todos estos productos pues no tenían el valor de los nutrientes, en otros términos en ella en su momento, como lo era un alimento recién recolectado. Entonces era muy común en temporadas de cosecha poder ir a recolectar las frutas. Cuando había cosecha de mango, pues íbamos a coger mangos de los árboles y cogíamos en gran cantidad y comíamos, guardamos en la nevera o hacíamos otras preparaciones. Y así con cada fruta de estación, de temporada, teníamos esa disposición. Entonces era un momento muy importante. Mi mamá nunca me dijo, mire, Mariana, es que el arroz se debe preparar de esta forma, es que preparar un sudado, un sancocho, las preparaciones más comunes, no. Yo recuerdo que observaba muy bien cómo ella lo hacía y yo después empecé a imitarla para, para prepararle alimentos a mi papá y sin darme cuenta lo había aprendido. Sí, me hacía unas pequeñas correcciones en la preparación, pero fue observando y viendo a mi mamá como ese gran ejemplo y cómo a través de la comida ella nos expresaba el amor, cómo en cada plato que se servía estaban dosis del amor que nos sentía, porque mm, digamos que nosotros tenemos unos lenguajes del amor muy diferentes cada persona. En el caso de mi mamá, de mi abuela materna, o es a través de la comida, ¿sí? Preparar los alimentos y que quedaran deliciosos, en preparar lo que nos gusta, ¿sí? Y tratar de que ese momento de alimentarnos estuviésemos juntos, en familia. Entonces, es también ahí enlazar cómo a veces tenemos recuerdos con alimentos que de cierto modo, cuando vamos pasando el transcurrir de la vida y hemos tenido hábitos no tan adecuados, a veces se ve la necesidad de retirarlos en nuestra ingesta, ¿sí? Y pues ahí viene como ese choque mental con los pacientes porque me dice, doctora, es que yo he comido toda la vida así, ¿por qué? Porque ahora yo no lo puedo comer, ¿sí?
Y claro, entramos en un conflicto emocional porque si ese alimento me recuerda a mi mamá, me recuerda a mi casa, mi entorno, mi familia, y de repente mi entorno actual es muy diferente y por condición médica debo retirar este alimento, es como robarme una parte de esa historia. Entonces ahí es muy importante comprenderlo para que cuando el paciente debemos hacer esas correcciones, esos cambios de la alimentación, lo pueda entender para que así lo pueda hacer. Porque cuando a mí me obligan y no me explican el por qué y el para qué, generalmente lo harán un tiempo, pero vuelven a hacer lo de antes. Y la idea es que cuando nosotros adquirimos cambios en nuestra alimentación, es para hacerlos sostenibles en el tiempo, porque nos damos cuenta de los beneficios que tenemos, pero desde la obligación, pues no funciona tan bien. Entonces, ahí es cuando integro la historia de, bueno, ¿por qué a usted le gusta tanto este alimento? ¿Por qué le gusta tanto esta preparación? Doctora, es que mi mamá me lo daba todos los días a las 3 de la tarde y yo no sé, a mí me da un antojo terrible a esa hora y yo tengo que comerme este alimento. Y yo sé que yo soy diabética, el doctor me lo ha dicho 1000 veces, pero yo no lo puedo dejar de comer. Entonces, ahí es donde entramos desde la psicología de alimentación a interaccionar y ver cómo podemos cambiar esa conducta por alimentos o por preparaciones que realmente nos favorezcan y nos ayuden con ese objetivo médico y nutricional que cuando el paciente se compromete en hacerlo, pues se da cuenta de los beneficios que esto tiene. Claro que sí. Y hay algo muy importante que hablábamos de las raíces familiares, ¿no? Porque tu mamá era impresionante cómo los crió a ustedes y cómo les inculcó esa forma de alimentarse tan buena y de una manera correcta. Yo quiero saber cómo influyen nuestras raíces familiares en la forma en la que nos alimentamos. Bueno, ahí me traes al recuerdo que mi mamá no nos acostumbró a tomar café, ¿sí? Y siendo una población colombiana cafetera que nos llamamos, pues es muy común que a las personas les guste el café. Pero ella no lo preparaba, no le gustaba prepararlo, solamente le hacía la tacita de café a mi papá, pero no más. Cuando yo indago a profundidad, porque ya me vine para la zona cafetera y acá pues el café hay muchas versiones y es delicioso, le pregunto, ma, ¿por qué usted no nos acostumbra a tomar café? Me dijo, es que mi mamá me pegaba cada vez que hacía el café mal, porque no me quedaba como ella me lo había enseñado. Entonces, a mí no me gusta el café y por ende ella no nos acostumbró al café, ¿sí? Entonces, ahí recordaba yo cómo el impacto de lo que haya vivido la mamá con el entorno va a influir en lo que le va a enseñar a los hijos, ¿sí? También mi mamá era mucho de fritos, sí, le encantaban los fritos y pues en mi casa predominaban este grupo de alimentos, que es algo que a mí me gusta, si me lo llegasen a preguntar. Disfruto más un frito que un pan y una galleta, por ejemplo, si me lo preguntan. Claro, porque mi mamá dice, teníamos la posibilidad de fritar porque pues era muy rico, el sabor era agradable y también por la posibilidad económica que no tenían en ese alcance, pues era lo que más saciedad les daba y energía en sí, que tiene mucha relación porque la grasa aporta más calorías que los carbohidratos o la proteína en sí. Entonces fue como entender ellos en medio de su sabiduría ancestral, cómo acomodaban a sus posibilidades para cubrir una necesidad nutricional, ¿sí? Entonces, claro, no había ingesta de verduras, de pronto solamente lo más común que es un tomate, una cebolla, pero verduras como una selga, una espinaca, un brócoli, no, mi mamá no recibió ese tipo de alimentación. Entonces, con nosotros, pues no había en ese grupo de alimentos en gran cantidad, sino muy eventualmente. Entonces, claro, yo aprendí a comer muy sano, pero no estaba acostumbrada a comer verduras, ¿sí? Y el momento cuando estaba estudiando, pues yo sabía la importancia, los nutrientes, todos los beneficios que traen las verduras, pero vaya, integre eso y hágalo, ¿sí? Que ahí fue una gran tarea para mí porque lo tuve que aprender, ¿sí? Lo elegí aprender. Y para eso, pues
ahí me es más fácil ser empática con mis pacientes cuando me dicen, doctor, a mí no me gustan las ensaladas. Bueno, ¿por qué no le gustan? No, no me gustan, no me parece el sabor, no le encuentro sabor a las verduras. Y sí, tienen razón, porque si a mí no me han enseñado a comer verduras desde pequeño, pues yo voy a ver ese alimento en adulto y no me va a llamar la atención, porque no estuve familiarizada con estos. Y entonces de repente ahora está la recomendación muy frecuente por los beneficios tan grandes que tienen este grupo de alimentos, pero no me gustan, no me gusta el sabor. O me da miedo probarlos, porque de pronto me obligaron a comerlos en su momento, o porque la única vez que le di la oportunidad a ese alimento me supo horrible. Entonces tenemos recuerdos no tan buenos o no tenemos recuerdos con ese alimento y no es fácil incorporarlo. Entonces ahí es donde uno busca estrategias nutricionales para ayudarle al paciente a incorporar esos alimentos. Tengo la fortuna de haberlo vivido, ¿sí? De que, como les digo, no me gustaban las verduras, no estaba familiarizada con ellas, tenía el concepto nutricional muy a fondo de qué era lo que, cómo y para qué servían, pero llevarlo a la práctica, pues tuve que hacer ese aprendizaje y ahí es donde pues uno busca vinagretas, aderezos, salsas, diferentes cortes, diferentes representación del plato, que lo lleva a que ese paladar tenga esa experiencia sensorial primaria agradable que diga, esto como que me puede gustar. Bueno, vamos a darle una oportunidad y pueda que sí me lo quiera comer en otra segunda oportunidad, ¿sí? Que ese momento que me exponga sea agradable para que mi cerebro integre una nueva información y sea más fácil la segunda, la tercera y ya se incorpore como un buen hábito, ¿sí? Y aquello que estaba yo familiarizada, las frituras, pues yo sé el efecto que esto trae en mí, ¿sí? Sin embargo, como les digo, dejar ese lado de historia de mi infancia, a decir, no, es que ya no vuelvo a comer ningún frito, ¿sí? Si no es que busco otro tipo de preparaciones, un dorado, un salteado, busco otro tipo de grasas que sí pueda, que no me vayan a afectar mi salud y poderle enseñar también a mis pacientes que podemos comer este tipo de preparaciones, pero con de otros métodos de preparación que no vayan a impactar negativamente mi salud. Y pues esto me ha permitido también entender todo ese contexto también de cómo hay alimentos que predominan más dependiendo de la zona de donde yo haya nacido, donde haya estado mayor tiempo de mi vida, principalmente la infancia. Entonces, es muy frecuente pues uno analizar qué me daban cuando yo estaba niña, dónde vivía. Entonces, para mí es importante saber el paciente de dónde viene. Yo le digo, ¿dónde nació usted? ¿Dónde vive? Porque así mismo va a ser el poder de encontrar determinados alimentos y cuáles unos no realmente no iba a ser común encontrarlos para poder entrar en ese contexto. Entonces, pues en mi casa no, lo que son panes, galletas y todo eso, no estábamos como tan familiarizados. Entonces, pues para mí, si ustedes me presentan una porción de pan, de galleta, de pastel, para mí no es relevante, no me va a gustar, ¿sí? Por ende, tampoco me gustan los dulces, ¿sí? Aunque yo estuve expuesta a muchos dulces. Pero, como les digo, lo que uno haya encontrado en su entorno con su familia, pues a mí estaba lo frito, papas fritas, pollo frito, papas, plátano frito, patacones. Entonces, si ustedes me ponen a escoger, yo preferiría un plátano frito, una empanada, un aborrajado, pero un dulce, una galleta, un postre, no, porque no estuve familiarizada. Entonces, poder entender mi historia me permite enseñarle a mis pacientes para que ellos también conozcan su historia y puedan entender por qué hay más gustos hacia ciertos alimentos y cuáles realmente no les llama la atención desde la historia. Claro, así es. ¿Y cuándo comprendiste que la alimentación también tiene un significado emocional y simbólico? ¿Cuándo fue ese momento en el que tú caíste en cuenta que la comida estaba directamente relacionada con lo emocional? Sí, cuando yo me fui a vivir a Bogotá, donde estudié, a mí me daban antojos de alimentos de una manera, pues que yo decía, me lo tengo que comer, me lo tengo que comer.
utilizaba esa pregunta como una obligación. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo no, pues yo lo como, pero no lo comía con esa frecuencia como me daban esos antojos en Bogotá. Un alimento que para mí del dulce, de preparaciones así, era algo que me marcaba siempre y era el helado. A mí el helado me ha encantado y cuando yo me sentía muy sola, muy triste o muy estresada, en el frío terrible de Bogotá, y a mí me daban ganas de tomarme un helado. Y me lo compraba, me lo tenía que comprar y una vez yo me lo comía, yo sentía como una satisfacción, como una alegría y yo decía, ve, tan raro esto. Pero pues no le colocaba la relevancia que tenía. Muy frecuente que a veces me daban antojos de alguna preparación, un sancocho, un sudado, como algo muy colombiano con lo que crecí. Cuando yo estaba casi terminando la carrera, tuve la posibilidad de asistir a un webinar de los 6 sabores y las emociones desde la medicina ayurveda. Para mí fue como entender cómo la comida tiene esos sabores y esos sabores se relacionan con las emociones. Ahí yo dije, o sea, para mí fue un descubrimiento maravilloso de entender este tema porque pude entenderme y entender las personas porque a veces les cuesta dejar algún alimento y cómo al comerlo les genera una gran satisfacción o una gran culpa, ¿sí? Y ahí de entender cómo el cuerpo me está hablando a través de ese gusto que el paciente tiene. Doctora, es que a mí siempre me gusta comer dulce, 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 dulce. Bueno, ¿qué está pasando con esa dulzura en la vida de esa persona? ¿Usted vive solo? ¿Vive sola? ¿Sus hijos? No, es que mis hijos se fueron ya y me dejaron, ya estoy sola, doctora. O se me murió mi esposo o mi esposa y no, a mí me coge una ansiedad y principalmente en las tardes. ¿Por qué en las tardes? No, es que yo generalmente siempre en las tardes llegaban mis hijos, yo estaba con ellos y ahora yo estoy sola y me antoja de comerme algo, un panecito, una galletica, un postrecito, un helado, y yo me lo como y yo me siento bien. Pero después entro en la culpa porque mi hemoglobina glicosilada está en aumento, mi insulina, y no mejoro, ¿sí? Pero es como le explicamos al paciente de que esos sabores están dándonos una información emocional que es como una brújula, no es malo que esté pasando, sino que es entender ese síntoma para transformarlo, ¿sí? Que para eso uno está pues como facilitador para entender, enseñarle al paciente qué está sucediendo y él pueda ser consciente de que no a través del sabor de los alimentos puede calmar sus emociones, sino que existen otros sentidos como el olfato, la vista, el tacto, el sonido, para ayudarle a calmar esa emoción fuerte en ese momento. O buscando estrategias de que, bueno, tengo ese antojo, me lo quiero comer. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? No, doctora, es que a mí me gusta el dulce. Bueno, vas a probar un poquito de ese dulce, pero vamos a hacer lo siguiente, ta, 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 ta. ¿Sí? De esa forma eres más consciente de lo que está pasando y no vamos a caer después en la culpa y en el exceso, ¿sí? Porque no es que me lo pruebe y me lo comí un poquito, generalmente no sucede así. Me termino comiendo todo el paquete, todo lo que tenía en la alacena y después entra la culpa, ¿sí? Por eso uno pues ya entendiendo y comprendiendo eso puede generarle estrategias al paciente para ayudarle a transformar esa conducta, viendo la comida como un gran amigo y no como un enemigo como pasa muchas veces. La medicina Ayurveda es una medicina ancestral, es la madre de las medicinas, donde integra los diferentes componentes de la naturaleza como medio para tener el equilibrio o si nos desequilibramos, que le llamamos enfermedades, poder encontrar nuevamente esa conexión con el cuerpo y lograr recuperarnos. Entonces ahí la medicina ayurveda articula unos tipos de doshas, se les llama doshas de la palabra sánscrito, donde utiliza o agrupa los diferentes elementos de la naturaleza, como es el tierra, agua, fuego, éter y espacio y aire, para agruparlos por personalidades, por doshas. Y dependiendo de esa dosha, pues tenemos unos rasgos físicos, mentales,
fisiológicos, donde va a predominar más dependiendo de qué elementos tengamos, y asimismo cómo esos elementos también predominan en diferentes componentes naturales, como el clima, como el tiempo, la edad en la etapa de vida que estemos, en los horarios del día, en diferentes actividades. Entonces, poderla estudiar me permitió entender más allá el cuerpo desde la bioquímica y desde la fisiología, sino desde el ser integral, pudiendo entender y comprender a los demás. Entonces, desde los alimentos también tenemos esos tipos de dosha, que son kapha, vata y pita, que dependiendo del desequilibrio que tenga la persona, pues yo logro con la alimentación ayudarle a equilibrar al cuerpo, ¿sí? Voy a explicarles ahí un poquito como en resumen cada una de las doshas y ya nos vamos con los alimentos. Entonces está la dosha vata, que son personas que son de cuerpos delgados, de piel seca, son muy rápidos, volátiles, con pensamientos, ideas. Son personas que les es fácil emprender algo, pero muy difícil sostenerlo. Entonces son los que dicen, mañana vamos al gimnasio, sí, dentro de una semana con emoción, y después declinan, dicen, no, ya no puedo ir. Son personas que se desarrollan muy bien en la parte de lo artístico, cantantes, actrices, modelos, porque son delgados, ¿sí? Muy difícil para ganar peso. Son los que dicen como y no me engordo, ¿sí? Porque su constitución son de huesos pequeños, que por lo tanto el cuerpo no tiene la capacidad estructural ósea para almacenar gran cantidad de músculo, ¿sí? Entonces son personas delgadas. Ganan peso, pero lo pueden perder con mayor facilidad. Son personas muy auditivas, que tienden a tener desequilibrios a nivel del sistema digestivo, principalmente en el colon, con mayor frecuencia a un estreñimiento, y a nivel óseo, ¿sí? Entonces, problemas de artritis, artrosis y demás. De ahí pasamos al lado chapita, que son personas de cuerpos medianos que tienden a ganar peso con mayor facilidad, pero también a perderlo, pero en ese punto de equilibrio. Son personas de piel mixta entre grasa y seca, son de características de líderes, les gusta trazarse una meta y cumplirla. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a lograr esto, se comprometen y lo hacen. Son personas con facilidad a enojarse, entonces, son los que se enojan, ¡pum!, encienden el fuego y luego dicen como si no hubiese pasado nada y en esa rabia dijeron, hicieron, bueno. Son personas que pueden tener desequilibrios a nivel del estómago, que es donde más se acentúa este elemento fuego, que es el que más predomina en ellos, y a nivel hepático. Entonces, gastritis, úlceras, problemas hepáticos son los más frecuentes. También es frecuente encontrar en estas personas que pueden en desequilibrio sufrir de celos, de ambiciosos, cuando no se equilibra bien este elemento. Son personas muy observadoras que dicen, esos aretes te los colocaste la semana pasada, o esa camisa, o te dice, sí, el lugar es como así, muy observadores. Aprenden observando también. Y está la otra dosha, que es la dosha kapha, que articula o es un cuerpo grande, son personas que tienden a tener exceso de peso, lo más que peso en músculo que en grasa, ¿sí? Que a veces nos engañamos, pero tienden a retener muchos líquidos, entonces parecen personas gordas, pongo entre comillas esta palabra, los más a retener líquidos, a inflamarse. Son personas que de mucha servir, mucha humanidad, de hacer, entonces se desarrollan muy bien en labores como humanizadas, como enfermería, medicina, interacción en el campo, en la comunidad.
Son personas que sufren por el dolor ajeno, si pudieran cambiar el mundo lo cambiarían, se cargan con eso, tienden a ser muy dulces, muy amorosas, muy cariñosas, entonces tienden a tener ese exceso por el dulce. Entonces, uno de los órganos más afectados en estas personas son el páncreas, que es el que regula esa dulzura en nuestra vida. Son personas muy fuertes, resisten muy bien los ejercicios, a diferencia de Bata, que es muy ligero, le gusta más el yoga, correr, más lo del viento. En Cafa es más de peso, de resistencia. Pita es más competitivo. Tengo que llegar a los 20 kilos de resistir de peso, lo logra, ¿sí? Son personas también muy dadas a la piel de grasa, son de piel grasa, y son personas que cuando están felices en su entorno se acomodan muy bien y no les es fácil salir de su zona de confort. Se quedan ahí, así tengan las propuestas X o Y perfectas y buenas. No. Diferencias en los cuerpos, en las personalidades, en la fisiología, permite integrar al paciente como ese ser integral que nos ayuda a entender su fisiología, su naturaleza y poder utilizar alimentos que le favorezcan más, ¿sí? Los alimentos también tienen este tipo de doshas, dependiendo la ubicación donde crezcan. Por ejemplo, las frutas son más de Kapha porque son dulces, reciben la energía del sol. Los alimentos, los que son los tubérculos que crecen debajo de la tierra, también son alimentos Kapha. Las verduras de hojas verdes y demás son más de alimentos Vata, reciben mucho el aire también y el sol. Y entonces cuando un paciente tiene un desequilibrio, ya sea mental o emocional o físico, utilizamos alimentos que lo ayuden a equilibrar, ¿sí? Si tengo en exceso de pita, pues voy a coger alimentos de Kapha que me ayuden a equilibrar y viceversa, ¿sí? Pero pues eso es de la estrategia nutricional, con preparaciones, con combinaciones, que es la labor que yo realizo en los tratamientos nutricionales, ¿sí? Pero es como entender al paciente cómo habla, qué le gusta, qué no le gusta, para poderlo guiar hacia que él mismo utilice esos beneficios o esas virtudes que tiene, pero a favor de sí mismo. Porque cuando se genera el exceso, pues es donde, o la deficiencia es donde aparece pues la enfermedad o el síndrome o el síntoma. La medicina ayurveda me ha permitido a mí comprender esa integralidad que tiene el cuerpo con la naturaleza desde la parte personal y desde la parte profesional y del entorno de comprender mejor a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a mi pareja y demás, para poder transmitir también esa información, que yo pueda ser escuchada y que me puedan entender dependiendo de esa personalidad. Así es, mil gracias por la explicación, de verdad. Qué interesante, ¿no? Qué interesante este tema. Y una pregunta para las personas que nos están oyendo. He escuchado, digamos que, ¿qué podríamos recomendarle a las personas que están sufriendo, por ejemplo, un duelo? ¿Que coman qué más? ¿O cómo sea su alimentación? Bueno, cuando estoy atravesando un duelo me estoy despidiendo, ya sea de un ser querido, de un trabajo, de un entorno, de un amigo, ¿sí? Entonces estoy haciendo un desprendimiento de esa emoción. Por ende crea un gran vacío de soledad, de tristeza, de rabia, de resentimiento también. Entonces ahí me ayuda mucho el sabor dulce, ¿sí? Que es el sabor del amor, de la compañía, de la cohesión. Entonces puedo usar frutas dulces, por ejemplo el banano, puedo usar el mango, puedo usar dátiles o frutos deshidratados, pero siendo muy modulado en la cantidad, ¿sí? Porque si me paso al exceso, pues entonces no me va a hacer ese efecto tan esperado. Y también, pues si tengo alguna condición, llámese diabetes,
síndrome metabólico, resistencia a la insulina, pues sé que no me voy a comer esa fruta en ayunas, sino que la puedo comer después del desayuno, que el efecto metabólico es diferente. Y me la disfruto, no es que estoy con el celular y estoy comiéndome el banano, no, así no tiene ese efecto. Me siento, lo saboreo, lo disfruto, dejo que mis papilas gustativas se dejen llevar por ese sabor, que me van a ayudar con esa emoción que estoy afrontando, ¿sí? También me pueden servir los tubérculos, que son también otro tipo de alimento CAFA, de tierra, para ayudarme a soltar también esa emoción. Entonces la papa, ya sea dorada, con especias, que las especias también ahí me ayudan mucho, el orégano, el tomillo, que le van a dar también ese toque aromático, pero también me van a ayudar en ese proceso de soltar, ¿sí? Y también las flores, hay flores comestibles que también van a adornar el plato, me van a permitir verlo diferente, agradable, pero esa sensación que le genera una flor a la gran mayoría de las personas es alegría. Si yo la veo en el plato, pues va a generar esa emoción de alegría, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy atravesando por un duelo, más predomina la tristeza. Entonces, me ayudo con estrategias para darle alegría desde la visión. Wow, increíble. Esto sí, no, la verdad no lo había contemplado y me parece una herramienta muy poderosa para poder transitar ese dolor que se puede llegar a sentir. Acá, ¿cómo influiría el lenguaje en el que hablamos de la comida en nuestra relación con ella? El lenguaje tiene mucha relevancia en nuestra vida. Se dice que la palabra tiene poder, ¿sí? Y cómo yo hablo y cómo me hablo va a influir en mi entorno. Entonces es muy frecuente que las personas digan, es que yo soy diabético, doctora, yo soy hipertenso, yo soy hipotiroideo. Entonces cuando digo yo soy, quiere decir que usted es esa enfermedad y uno no es la enfermedad. Es un diagnóstico que se debe colocar con un código en una historia clínica, pero usted es Pedrito Pérez, que tiene una vida, que tiene hijos, que tiene un entorno, que tiene diferentes habilidades, pero usted no es la enfermedad. Cuando yo asumo que soy esa enfermedad, pues así me voy a comportar, ¿sí? Cuando dice, no, es que yo tengo que comerme esto, tengo porque si no yo no puedo, yo tengo que comerme este alimento porque doctora, si no a mí me duele la cabeza, me duele y yo no puedo estar, no, entonces le estamos dando poder al alimento, pero no es el alimento, es mi mente haciéndome creer que yo requiero ese alimento para sentirme bien, ¿sí? Pues que a mí no me gusta, no, a mí no me gusta comer eso. Y muchas veces ni siquiera lo han probado, porque me ha pasado, no, a mí no me gusta ese alimento, que no le gusta. Eh, Se quedan pensando porque no saben, porque no lo han probado, ¿sí? Entonces, a veces el no me gusta no ha tenido una experiencia, entonces yo me debo dar la oportunidad, ¿sí? El también decir o estarse como recordando las cosas del pasado que han dolido, es que a mí me hicieron mucho daño, doctor. Es que a mí me fueron, mi esposo me fue infiel o mi esposa me fue infiel. Me fue, sí me hizo. Entonces nos asumimos desde la palabra, es que él me hizo daño, ¿sí? Y cuando uno utiliza esas palabras me hizo, pues es como que me hubieran colocado un cuchillo en el corazón y me hubieran clavado y hubiera quedado, pues, sí, colocando en ese contexto de novela. A diferencia cuando yo digo, es que sucedió tal situación que me generó determinada emoción. Suena diferente, ¿sí? Porque yo creo que esa persona que hizo daño también hizo y causó otro tipo de emociones. Si hablamos de esos personajes que son maravillosos, que son los padres, por ejemplo, los hijos, no creo que hayan hecho daño todo el tiempo, ¿sí? También causaron alegrías, pero nos quedamos anclados desde el dolor, desde la rabia, desde el rencor, porque nos asumimos que nos hicieron algo. Entonces, el utilizar la palabra, el poder escuchar al paciente cuando entra a la consulta y decir, bueno, ¿cómo habla? ¿Cómo se habla? ¿Sí? Yo creo que me dicen, yo me voy a tomar esto, a ver si me hace algún efecto, a ver si me curo.
¿sí? Entonces yo les digo, bueno, ahí le están dejando el beneficio a la duda, ¿sí? Entonces, si yo le doy el beneficio de la duda, pues muy probablemente no tenga el efecto que usted espera, que es que ayude a sentirse bien, ¿sí? O es que usted me está quitando todo, doctora, cuando hay que quitar algunos alimentos. Yo les digo, no, mire que hay muchos alimentos de diferentes formas que los podemos comer, pero debemos evitar algunos. Y además que no es para toda la vida, es por un tiempo. Cuando usted se empieza a sentir mejor va a ser diferente. O también me dicen, no, yo definitivamente, yo no voy a hacer esto. Está bien. También es expresar y decir, no lo voy a hacer. Ser muy sinceros con sí mismo, ¿no? Porque a veces creen que nos están haciendo un favor o nos están engañando. No, el que se engaña es la persona que está ahí sentada, ¿sí? Entonces, poder ser sincero y decir, no, yo no, eso no lo voy a hacer, listo, está bien, no lo hagamos. ¿Qué puedes hacer? Entonces me dice, me puedo comprometer en eso, y listo, hagamos, empecemos con eso, ¿sí? No todo tiene que ser cambiarse automáticamente. Si yo veo que puedo hacer tres cosas, como empezar a hidratarme mejor, acostarme temprano, desayunar, ahí ya estoy ganando un gran efecto en mi cuerpo, que con hacer estas tres cositas voy a sentir el efecto positivo que me va a llevar a la necesidad de incluir otros cambios, ¿sí? Entonces, la palabra tiene ese efecto y pues yo manejo mucha población adulta mayor también y ellas son muy dadas a sentir como miedo por la tragedia, que los hijos se vayan a accidentar, que no les vaya a pasar nada, que como un contexto de angustia, pues también entendiendo la historia de guerra que hemos pasado en Colombia. Entonces yo también les hago caer en cuenta de que a veces dicen, ay, que a mi hijo no se vaya a accidentar. Entonces, ¿cómo cambio esas palabras? Es decir, yo confío plenamente, creen en un Dios supremo, de que Dios protege a mi hijo de tal situación. Entonces cambia esa angustia que presentan, por ende también cambia la forma en que cuando yo me voy a comer un alimento, pues no estoy angustiada de que le va a pasar algo a mi hijo, sino que me siento con la plena certeza de que está protegido y cuando me sienta a comer, pues el efecto de ese alimento va a ser muy diferente en mi cuerpo. Entonces el saber hablar, porque eso también va a traer esos entornos con personas que llegan con ese mismo lenguaje, van a traer esas personas que le van a alimentar esos miedos, esas angustias, esas tristezas. Wow. Muchísimas gracias de verdad, porque creo que nos quedó a todos muy claro la relación que hay con la palabra y con la alimentación, que cuando nosotros nos hablamos, cambiamos nuestra perspectiva y asimismo el alimento que ingresa en nuestro cuerpo lo toma de la manera que tendría que tomarla, que es una manera que adquiere los nutrientes y los reparte por el cuerpo como deberían ser. Entonces, esta recomendación de hablarnos de una forma diferente cambia por completo nuestra realidad. Entonces, le agradecemos mucho por darnos estas recomendaciones que estoy segura que a todos nos van a servir mucho. Acá, ¿cómo se conecta la alimentación con la espiritualidad o con el equilibrio interior? Bueno, el alimento influye mucho en nuestra vida, ¿sí? Nosotros nos la pasamos la mayor parte de nuestra vida comiendo, ¿sí? Y en la forma en cómo comamos va a influir en nuestro efecto fisiológico. Entonces, la espiritualidad es un estado en el que yo estoy conectado desde la gratitud, ¿sí? Independientemente de la religión o la espiritualidad que manejen, es sentir esa gracia de poderme sentar a alimentar y ver esos alimentos como todo ese medio que tuvo que pasar para que llegaran a mi mesa. Como esa planta tuvo que crecer 3 meses, 4 meses, 7, 8, ese animalito que estuvo también en crecimiento, el alimento que sea, toda esa exposición y ciclo que tuvo que atravesar y llegar a mi mesa. Y todas las personas que se involucraron para que esos alimentos pudieran estar, desde la persona que sembró y estuvo pendiente de esa planta, desde el transportador, desde el intermediario, todo un ciclo para llegar a mi mesa ese alimento. Entonces, la espiritualidad es yo sentarme con esa gratitud
de recibir, agradecer todo ese trance que tuvo que pasar mi alimento para disponer y comerlo en plena atención. También cuando lo voy a preparar, ¿sí? Porque si yo estoy alegando, si yo estoy enojada, si yo estoy triste y voy a preparar los alimentos, pues muy generalmente le estoy colocando esa emoción, ¿sí? Que a veces no sé si ustedes hayan escuchado que las personas dicen, ay, está como triste porque no le echó la sal que tenía que echarle al arroz. O le agregó más de la dosis y dice, ay, pero es que está muy contenta, ¿sí? Entonces, cómo mi estado emocional, mi estado espiritual va a influir en que ese alimento sea medicina o no. A nosotros eso lo tenemos muy presente con nuestro personal de cocina, porque yo sé cuando ellas están tristes o cuando están enojadas. La comida cambia automáticamente el sabor y yo sé en los pacientes cuando les cae mal, mal en distensión abdominal, reflujo y demás, o cuando ellas están felices y contentas, no deja nada en el plato, ¿sí? Entonces también uno cuando lo prepara con ese amor, con esa intención, y que generalmente nos encanta mucho recibir a nuestros invitados o nuestras personas que amamos con platos deliciosos, pero cuando somos para nosotros mismos, generalmente no lo hacemos de esa forma, porque dicen, doctora, pero para mí sola, para mí solo, no, yo prefiero salir y comprar y nos vamos creando la idea de que para mí no debe ser una comida, yo no debo cocinar para mí, pero sí debo cocinar para los demás, porque se esmeran porque ese plato quede delicioso, sacan la vajilla que guardan años para el invitado, pero para uno mismo, para este cuerpo, para este templo que nos ha sostenido tantos años y que ha hecho tanto por nosotros, no nos regalamos esa oportunidad. Entonces nos desconectamos de esa espiritualidad, de esa conexión con ese ser supremo y empezamos a comer por llenarnos, no por nutrirnos. Comemos y estamos pensando, no pagué esto, no hice lo otro, o estoy viendo las noticias y estoy comiendo sin darme cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, claro, cuando yo me desconecto de ese momento, de esas bondades que Dios nos da a través de los alimentos, pues ahí es donde caen las enfermedades o los síntomas como un llamado de atención de hacer cambios, porque finalmente la enfermedad es eso, un llamado de atención a la vida para decirle, oye, hay que hacer cambios. Empecemos por aquí, por acá, ta. Y pues en la comida es ese medio tan grande que nos invita a hacer cambios que muchas veces son fáciles, otras veces no tanto y otras veces nos permiten descubrir otras situaciones de nuestra vida que a veces ni siquiera conocíamos. Así es. Y integrando acá esto, ¿qué señales del cuerpo solemos ignorar cuando comemos? Me inflama o de una me da diarrea, me dan gases, o sé que al otro día no puedo ir al baño de la misma forma, o como esto y no puedo dormir, tengo pesadillas, me estoy volteando de aquí para allá, o también puedo tener otros síntomas más relevantes, migrañas más profundas que analizamos desde la alimentación, pero es los mismos pacientes que, doctora, a mí me cae mal esto, y cuando uno hace el recordatorio, lo están comiendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo como si me cae mal? ¿Sí? Es en esa desconexión con el cuerpo, porque mi cuerpo me está diciendo, oye, no lo puedo digerir, me cae mal, no hay que comerlo. Pero prima más el gusto del sabor de un minuto, del tener ese alimento ahí, que el efecto que tiene después, que va a ser horas o días el efecto. ¿Sí? Entonces son llamados de atención que el cuerpo da, que hay que escucharlos. Porque cuando hay muchos llamados de atención y no los escucho, llega la enfermedad. Y a veces esa enfermedad sí lo frena a uno y no le da posibilidad sino de cambiar sí o sí y a veces con dolores muy fuertes. Así es. Doctora, volvamos un poquito como a los saberes ancestrales. Y yo quiero que usted nos vuelva a llevar un poco al inicio de esta charla y determinar qué significa rescatar los saberes ancestrales de la alimentación, específicamente.
Sí, para mí es importante conocer nuestra historia alimentaria, la antropología alimentaria, cómo nuestros ancestros se alimentaban con alimentos reales, cómo comían en sintonía con la naturaleza, ¿sí? Y muchos me dirán, pero es que antes comíamos sancocho, fiambre, tamal, diferentes preparaciones con una abundante cantidad de carbohidratos. Y sí, estaba bien comerlos, pero también es irnos a ese contexto de qué hacían antes nuestros ancestros, en qué trabajaban, porque claro, comían de esa forma, pero estaban en movimiento y en una carga física muy fuerte. Las mujeres tenían 10 hijos, tenían que cocinar para 15, 20, 30, más los animales, más tantas cosas. Entonces sí, necesitaban una alimentación abundante, pero así mismo gastaban. Entonces es utilizar esa sabiduría, como calmaban un cólico, un dolor con una infusión de hierbas aromáticas que tenían en la huerta o en la sala o en el patio, hierbabuena, palco, pronto alivio, y hacían esa infusión y se calmaba un cólico, ¿sí? Entonces es rescatar esa comida, esa papa, esa yuca, que yo les digo, bueno, ¿qué es mejor nutricionalmente? ¿Un pan blanco o una papa? Una papa, indudablemente. Una papa, exactamente, porque yo a la papa no le tengo que leer fecha de vencimiento de ingredientes, le leo nutrientes. Entonces, rescatando eso. Es que, doctora, a mí me da miedo porque el banano engorda, muy común. No, ningún alimento genera eso, siempre y cuando sepamos comérnoslo. Tenemos más miedo a los alimentos naturales y reales que a los productos procesados, ¿sí? Entonces, rescatando eso, ¿y qué comían las personas de mi entorno? ¿Qué sea en la región Caribe, la Andina, el Amazonas? ¿Qué alimentos están por temporadas? ¿Y a dónde me doy cuenta de eso? En una plaza de mercados, yendo allá y mirando el alimento, oliendo esa diversidad de alimentos que emiten unos olores de frescura, de campo, de poder interaccionar con el campesino que debe trabajar fuertemente bajo el sol y la lluvia y poder rescatar ese valor tan grande que ellos realizan para alimentarnos a nosotros que estamos en la ciudad, pero yendo allá, a esa placita de mercados, ahora se están motivando mucho a los mercados campesinos, entonces dependiendo del lugar donde ustedes estén, pregunten y vayan y compren directamente a estas personas que hacen una labor muy grande y ahí estamos recordando esos alimentos y esas temporadas que hay de cosecha que uno compra y le dan gran cantidad a un precio muy bajo, ¿sí? Entonces es utilizar ese medio tan grande que tiene Colombia porque tenemos de todos los alimentos todo el año, pero rescatando toda esa sabiduría ancestral de cómo también las personas del campo cenan muy temprano y se acuestan temprano, ¿sí? Que es algo que también se nos ha ido olvidando y que nos ha llevado a tener trastornos del sueño, insomnio, no duermo bien, me levanto, estoy cansada, pero ¿a qué hora se está durmiendo? ¿A qué hora se está comiendo? Entonces, todo eso son sabidurías que debemos ir rescatando. Gracias, muchísimas gracias de verdad. ¿Y qué relación, hablando de la gente del campo, de los campesinos, de todo lo ancestral, qué relación existe entre los ritmos de la naturaleza y nuestra salud? Muchos, porque ellos están en contacto directo con la naturaleza, sembrando con animales, están tocando la tierra, las plantas, están sintiendo el sol. Entonces ellos están en esa sintonía con la naturaleza y el nivel de estrés de ellos es muy mínimo al que manejamos las personas en la ciudad. Porque el simple hecho de tocar las plantas, de tocar la tierra, ya me genera un efecto de desestresarme, por ejemplo. El recibir el sol, pues estoy sintetizando vitamina D, estoy recibiendo esa energía también. De poder tener la fruta, estoy haciendo una jornada extensa de trabajo, cojo la fruta y me la como. Estoy, estoy sintonizado con ese deseo de mi cuerpo de necesidad de comer realmente, que a veces nosotros que estamos en una oficina estamos picando
por ansiedad, pero no porque realmente necesitemos comer esos alimentos. Entonces, esas personas que están en el campo tienen una gran ventaja y un gran entorno que les permite tener una mejor calidad de vida porque pues están en esa tranquilidad y en esa paz que le otorga este medio, que nosotros que estamos en la ciudad es muy diferente, que a veces pues se nos olvida mirar el cielo, por ejemplo, exponernos al sol, y eso nos va llevando a enfermarnos. Yo Así leí una es. frase que decía, los animales y las plantas aman el sol. Nosotros cada vez le estamos huyendo al sol. Así es. Y si pudieras describir la alimentación en una imagen o metáfora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería muy bonito? Sería recordar esas casas campesinas grandes con los animalitos en el patio, con la mamá tirándole el maicito a las gallinas, los niños jugando, los árboles con sus frutas y siempre pasando el río. Eso sería como, y la olla, el fogón que sale el humo ahí, ¿sí? Mm, sería como el plasmar el transcurso del tiempo, cómo ha ido transformándose, pero cómo a través de ese medio las personas eran más felices y más en ese estar del día, ¿sí? Menos ansiedad, menos depresión, menos enfermedades, más alegría, más unión familiar, más hogar, más familia. Así es. Qué belleza esa imagen. ¿Y qué mensaje le gustaría que las personas recordaran cada vez que se sienten a comer? Importante que destinen tiempo de calidad para su momento de alimentarse. Primero, ¿qué estoy eligiendo? ¿Cómo me lo voy a comer? Me siento, agradezco por la oportunidad tan maravillosa que tengo de tener esos alimentos. Me doy tiempo para masticar, saborear, sentir todos esos sentidos, cómo se activan para ese momento tan importante. Y estoy en plena atención con lo que está pasando en mi cuerpo, principalmente en mi estómago, para saber cuánta cantidad debo de comer. Mm, el espacio donde vaya a comer que sea bonito, ¿sí? Saquen esa vajilla que guardan cada año para la fecha especial. Realmente es hoy, mañana no lo sé si exista. Coloquen una velita si les gusta, una planta con flores. Organicen esa mesa que sea ese momento, así ustedes vivan solos, un ritual y un espacio sagrado, que finalmente lo que ustedes lleven a la boca se va a transformar, va a generar nutrientes que van a servir todas las funciones fisiológicas, pero también va a nutrir mi espíritu, mis emociones, mi mente, que me va a permitir desarrollar todas mis actividades como mamá, como papá, como hija, como profesional, en diferentes entornos que estamos de la mejor manera. Mil gracias, de verdad. Doctora, ¿y qué papel ha jugado su papá en la vida? Mi papá es mi gran maestro en este recorrer de la vida emocional por cómo su historia de vida impactó en el lenguaje del amor que nos daba mi hermana y a mí y a mi mamá. Y cómo entender algunos comportamientos de él yo a cambiar primero a mí, porque quería cambiarlo a él y no me fijaba primero en la necesidad de hacerlo en mí mismo. Entonces fue entender y rescatar todo lo bonito que él ha aportado en mi vida e irle restando importancia a lo que me hubiese gustado que fuera diferente, pero que fue necesario que sucediera. Y de empezar a recordar y decirle a mi cerebro es que mi papá me enseñó, por ejemplo, a hablar en público, me corregía cuando tenía algunas muletillas, me decía cómo dar los ademanes, algo que me ayuda mucho cuando estoy hablando con mis pacientes, cuando tengo problemas de televisión. También cómo me enseñó a tener esa conexión con la naturaleza, de, de poder ir a contemplar una montaña, observar el verde, ver las plantas, el cielo, los animales,
y dejarme llevar por esa tranquilidad y esa paz que es única cuando uno está en conexión, como en esa meditación contemplativa que la llamamos ahora, y de agradecerle a ese ser supremo porque somos muy bendecidos. Yo soy creyente en Dios y cómo nos bendice y nos da todas las herramientas para ser felices, ¿sí? Pero nos anclamos en un pequeño detalle que sucedió hace 10 años, o hace 5 años, o hace muchos años, y me quedé pegada en eso y se me olvida que tengo más bendiciones para agradecer que lo otro. Entonces mi papá me ha permitido formarme en este entendimiento desde el amor de estar ahí. Mi papá está en qué hora para que a mí me vaya bien. Y no necesariamente tiene que llamarme todos los días y escribirme, hija, ¿cómo estás? Yo sé que él está en esas oraciones que cada noche o cada día las siento. Ese es su lenguaje del amor. En cómo cuando estuve de niña, pues me enseñó tantos principios y tantas virtudes que ahora pues me permiten tener una ambición de la vida más amplia y de ser muy empática también con las personas y de entender que nuestra historia de vida impacta en cómo nos relacionamos con los demás, pero que eso no determina mi ser, que tengo más para resaltar de valores, de virtudes, que eso que no nos gusta en el otro. Así es. Bueno, un saludo a su papá por todas estas cosas tan hermosas que le inculcó desde que era muy pequeñita. Y por último, desde la historia de Marianne, ¿cómo siente que está impactando la vida de otros? Bueno, una pregunta muy interesante de cómo a través de cada consulta, de cada persona que entra a mi consultorio, cómo Dios me da la herramienta, porque yo que es el que lo usa uno como instrumento, para decirle, explicarle, enseñarle a esa persona a entender que es posible cambiar, que es posible alimentarse diferente, que es posible ver la vida desde la alegría, desde el amor, desde la bendición, y que esos cambios, por muy pequeños que sean, van impactando y van transformando. Y como cuando uno ve al paciente en el control y me dice, doctora, es que se me quitó el dolor, es que ya como verduras, es que ya hice esto, ya duermo mejor. Realmente eso lo llena a uno mucho y me permite pues también reafirmar esa misión de vida que es sanar a través de los alimentos, de la comida, de esas historias que guardamos, que cargamos, que se pueden transformar y empezarlas a ver diferente, no desde el rencor y desde la rabia, sino desde el amor y desde la gratitud, porque gracias a eso que vivimos, que no nos gusta, somos lo que somos, ¿sí? Gracias a ese aprendizaje de mamá, de papá, de quien haya sido, nos formó y nos permitió ser las personas que somos. Entonces, todo eso ha contribuido para ser y poder enseñarle a las personas que pueden vivir diferente, pueden cambiar sus hábitos. Qué belleza. Bueno, doctora, hoy recordamos que nutrirnos es un acto profundo de conexión con la vida. La alimentación puede ser memoria, identidad, cuidado y presencia. Puede ser también una forma de escucharnos, de respetar los ritmos del cuerpo y de agradecer lo que la naturaleza nos ofrece. Tal vez la próxima vez que nos sentemos a comer podemos hacerlo con más conciencia, reconociendo que cada alimento tiene una historia y que cada elección es una forma de cuidarnos. Gracias, Marianne, por acompañarnos hoy y por recordarnos que el bienestar empieza muchas veces en lo simple, un alimento real, una mesa compartida y la intención de vivir en equilibrio. Y a ustedes, gracias por escuchar Impactando Vidas. Nos encontramos en un próximo programa para seguir creciendo, reflexionando y conectando con lo esencial. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, que no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción.
Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel It. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra Bakia y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.